Queridos hermanos y amigos, nos encontramos aquí para seguir estudiando la palabra del Señor. Durante este trimestre que ya está pronto a terminar, estamos estudiando ser administradores del Señor hasta que Él venga. Y el tema de este momento es cómo administrarnos en los tiempos difíciles. ¿Sabe que la tragedia nos puede asaltar en cualquier momento, más temprano que tarde? Y la razón es porque vivimos en un mundo que es un campo de guerra entre el bien y el mal. Ese es el gran conflicto de los siglos. Así que por eso es que somos testigos de cosas terribles, violencias, guerras, tragedias naturales, enfermedades, tragedias en los hogares. Vivimos en un mundo de constante agitación. Dice, ¿cómo los cristianos podemos administrar en un mundo complicado? Y más cuando esas tragedias nos afectan. Bueno, Dios tiene que ser nuestro castillo fuerte. Dios debe ser nuestra torre de defensa, y eso se logra con una experiencia cristiana consecuente día a día, en oración con Dios, en el estudio de su palabra, en rogar, recibir la gracia del Espíritu Santo para que vaya transformando nuestra vida, para que nos vaya madurando en nuestra experiencia cristiana, para que vayamos avanzando desde el ABC del conocimiento de Dios a un conocimiento práctico y profundo y vivencial en nuestra existencia. Solo así tendremos la habilidad de administrar en momentos difíciles, cuando la vida se nos complica, cuando el entorno se complica, cuando nuestro país se complica. Pues no podremos hacerlo solo y necesitamos al Dios soberano, al Dios todopoderoso, que es capaz de hacer lo que es imposible. Recuerda que Dios tiene 1000 maneras de resolver nuestros problemas, de los cuales no sabemos ninguna, pero necesitamos estar cerca del Señor para poder recibir su protección y sus bendiciones. Ahora vamos a estudiar 2 casos cuando las cosas se pusieron mal. El primero es en el tiempo del rey Josafat y el segundo es en el tiempo del rey David. Si vamos a la escritura allí, a la segunda de las Crónicas, el capítulo 20, allí hay una historia maravillosa de la intervención salvadora de Dios en una situación tan difícil que el pueblo del Señor estaba en peligro de destrucción, el pueblo de Judá. Eso es una historia que ocurrió hace más de 3.600 años, mucho más. Pero esa historia aún es vigente para nosotros. Bueno, Josafat y su pueblo estaban siendo amenazados por los pueblos circundantes, Moab, Amón, ejércitos de estos pueblos que se habían unido con los sirios para atacar a Judá y destruir Jerusalén. En juego estaba no solo Jerusalén, sino el Dios del pueblo judío. O sea, en juego estaba la gloria de Dios y el pueblo a quien Dios había elegido para bendecir al mundo. ¿Y qué hizo Josafat? Josafat tenía sus ejércitos. Josafat tenía
ciudades amuralladas. Pero Josafat no confió en eso, sino que confió en Dios. Y Dios le bendijo. Mira lo que dice Josafat a su pueblo para infundirle aliento, para infundirle ánimo. Vamos ahí, segunda de las Crónicas, el capítulo 20, el verso 15, la última parte. Josafat le dice al pueblo: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino de Dios. Confianza plena en Dios. Y Dios envía un profeta para consolar al rey Josafat y consolar a su pueblo Judá. Y entonces Josafat, después de escuchar a Dios, después de escuchar al profeta, dijo unas palabras que son actuales para nosotros. Vamos ahí, segunda de las Crónicas, el capítulo 20, verso 20. Le dijo así: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Ese debe ser nuestra actitud frente a las dificultades. Creer en Dios y creer a sus profetas. La iglesia, Dios la ha bendecido con el don profético. Y a causa de que ha obedecido las instrucciones del don profético, Dios ha llevado su iglesia adelante. La ha hecho prosperar porque hemos aceptado el consejo que Dios nos ha dado a través de sus profetas. Si no fuera por eso, no prosperaría la iglesia como lo está haciendo hasta hoy, y que, por supuesto, irá adelante en esto. Entonces, la clave aquí es confiar en Dios y creer a sus profetas, creer a su palabra. Pero ese confiar en Dios no es de la noche a la mañana, es algo que tenemos que ir cultivando a medida que transcurrimos o avanzamos en nuestro camino cristiano. Sí, es así como se logra. Así como se logra confiar en Dios es cada día, cada mañana con Dios. Siempre Él en primer lugar, Él y lo que Él nos dice. Bueno, lo cierto es que cuando tú lees esa historia de las Crónicas, lo que hizo el pueblo y el rey Josafat fue algo que nosotros podemos emular, porque algo que hizo él es que vieron el peligro, corrieron en dirección a Dios, se humillaron delante de Dios, lo buscaron en oración, llevaron sus problemas a Dios, reconocieron su incapacidad, escucharon a los fieles profetas de Dios, adoraron a Dios por sus soluciones, cantaron a Dios aún en medio de la dificultad y Dios le daría la victoria. Otra vez, enfrentaron el problema y luego vieron la salvación de parte de Dios. Bueno, el capítulo 20 de la segunda de las Crónicas tiene que ser un referente para nosotros cuando afrontamos dificultades que son superiores a nuestras capacidades. Bueno, ahora vamos a otro ejemplo, el ejemplo del rey David. David, ahora ya mayor, vivía en un palacio, había ganado muchas batallas, había unido a Judá, a Benjamín, había unido a los rebeldes, a los pueblos, a las tribus rebeldes de Israel, y ahora todos estaban unidos. Y él se sentía muy seguro. Se avecinaba una batalla y él decide cómo va a ganar la batalla. Y él entiende
que si tiene un gran ejército, pues así va a conquistar a su enemigo y va a ganar ese conflicto. Y una de las cosas que hace es mandar a contar el pueblo. Pero eso de contar el pueblo es, vamos a reclutar, o sea, vamos a lanzarnos en un reclutamiento. Comenzaron a reclutar, la idea de contarlos era reclutar jóvenes para que formaran parte del ejército. Lo estaba haciendo mal, porque las victorias que David había alcanzado cuando era joven, la humildad que él tenía cuando era joven, la confianza en Dios que él había tenido cuando era joven, la estaba perdiendo. Él se le olvidó que el triunfo que Dios le había dado contra Goliat era porque Dios le acompañaba, porque David se ponía en manos de Dios, que todas las batallas que le había ganado los filisteos era porque Dios había estado frente a él. Recuerda, no gana la batalla el caballo y el carro, sino Dios. Lo había dicho un salmista, pero David, ya con sus años encima, con un palacio, con un territorio ganado, pues él se suponía que sabía cómo ganar sin contar con Dios. Y le hicieron caer en cuenta que eso no estaba correcto. Y él se arrepiente, pero se arrepiente muy tarde. O sea, él había pasado el límite de la tolerancia de Dios. Y ahora le tocaba elegir qué castigo él recibiría de Dios. Y mire qué interesante, que David, se arrepiente, pero ya se ha hecho tarde, pero él prefiere ser castigado por Dios que caer en manos de sus enemigos. Pero aprendió la lección. ¿Cuál? No debemos confiar en nuestros recursos, porque los recursos, cuando se habla de la obra de Dios, no son suficientes. Necesitamos la dirección de Dios para que las cosas de la obra se puedan cumplir. ¿Ves? Muy bien. ¿Qué debemos hacer nosotros? Bueno, ya que estamos en esta batalla, ya que Jesús está pronto a venir, ya que estamos en el cumplimiento de la misión de que el Evangelio se predique a todo el mundo y nosotros debemos apoyar con nuestros talentos, con nuestros recursos, con nuestra fidelidad en diezmos y ofrenda, con nuestra vida consecuente, ¿qué otra cosa debo hacer? Bueno, el apóstol Pedro allí en la segunda de sus epístolas, el capítulo 3, él habla de los burladores que se burlan porque la promesa de Dios no se cumple. Eso es algo que nos va a ocurrir siempre. La gente con mente secular se va a burlar de la verdad del Evangelio. Pero eso no importa. Necesitamos avanzar. Lo que sí es que necesitamos simplificar. Porque Pedro nos dice allí en el capítulo 3 de su segunda carta, el verso 7, que todo esto será consumido por el fuego. Y no debemos entonces nosotros vivir concentrados en las cosas materiales, porque a la larga esto se va a acabar. Las cosas materiales solo debieran ser usadas para el engrandecimiento de la obra de Dios y no para nuestra vanagloria. Entonces, la simplicidad, es decir, que nosotros nos descarguemos de las cosas de este mundo lo más liviano posible para poder avanzar en el cumplimiento de la misión. Simplificar. Jesús dice, no tengo dónde recostar mi cabeza. Juan el Bautista vivía en el desierto y comía de una forma muy frugal. Era la simplicidad con el propósito de usar más capacidad mental, más tiempo al cumplimiento de la misión. Pues eso debemos ser nosotros también. La simplicidad y recordando
que cuando nos concentramos en las cosas de este mundo, nos iremos alejando de los propósitos de Dios. Nuestros recursos materiales deben ser dirigidos siempre a la gloria de Dios en el cumplimiento de la misión. Siempre debe ser así, porque entre más demos para el Señor, más estaremos guardando en los bancos del cielo. Y recuerda que los bancos del cielo, los intereses que dan son intereses eternos. Y eso para nosotros debe ser nuestro gran móvil. ¿Cuál? El avance de la obra del Señor. Bien, ¿cuál debe ser nuestra prioridad? El Señor Jesucristo en Mateo 6, el verso 24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque odiará al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. O sea, no es que no tengamos riquezas, lo que está diciendo es que o amo a Dios o amo las riquezas. Si amo a Dios, entonces las riquezas que yo pueda tener siempre serán usadas para la gloria de Dios y, repito, el cumplimiento de la misión. El cumplimiento de la misión. Esa debe ser nuestra prioridad. Todo lo que hagamos en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en nuestros negocios, donde quiera que estemos, debe tener como blanco la misión. Si tienes una empresa, que esos recursos sean dirigidos a la difusión del Evangelio. Porque un alma que se salve será para la eternidad. Para la eternidad. Y que un planeta entero, con toda su riqueza, no alcanza a valer un alma salvada por Cristo para la eternidad. Y si tú y los recursos que el Señor te ha dado lo utilizas para la ganancia de las almas, hermano, serás muy feliz, no solo aquí, sino en la patria celestial. El don de profecía dice que en el cielo habrá unas personas más felices que otras. Y los más felices son aquellos que más hicieron mientras estuvieron viviendo en este planeta y porque sus recursos fueron usados para el avance de la obra. Sus dificultades se redujeron porque vivieron para el cumplimiento de la misión. Entonces, queridos hermanos, necesitamos tener vidas consecuentes. Como dice el apóstol Pablo ahí en 2 de los Corintios, capítulo 3, 18, contemplemos a Jesús, porque al contemplarlo seremos transformados. El Señor quiere que nosotros tengamos valor, fe, paciencia, perseverancia, dedicación, pero esto solo se logra a través del tiempo, por lo cual necesitamos ser consecuentes cada día. De esta manera nosotros podemos administrar en medio de las dificultades. Llegará el día cuando no podamos comprar ni vender, porque el mundo se confabulará contra Dios y su ley y contra su pueblo. Pero si nosotros hemos dependido de Dios todo el tiempo, cuando lleguen esos momentos difíciles, no nos será complicado decidir entregar aún nuestra vida por Dios, sino que así como los cristianos de la iglesia primitiva se gozaron en sufrir por Jesús, bueno, ese ejemplo será para nosotros una bendición, porque también querremos hacer lo mismo. Nos gozaremos en sacrificarnos por el nombre de Dios. Nos gozaremos en ser llevados a prisiones por el nombre del Señor. Nos gozaremos en pasar dificultades de no poder comprar y vender por honrar a Dios. Entonces, en los momentos difíciles aquellos tendremos que preguntar
qué es lo que Dios pide de mí y cuáles son sus promesas. Y entonces cuando ve qué es lo que pide, digo, obedezco. Y cuando ve cuál es su obediencia, entonces la reclamo. ¿Okay? Así debemos afrontar los momentos difíciles. Dios en primer lugar. Querido hermano, le invito para que oremos. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias porque tú eres el Dios todopoderoso, eres el Dios sustentador y que guías a tu iglesia. Aquí estamos para pedirte que sigas guiando nuestras vidas para la gloria de tu nombre, para el cumplimiento de la misión. Esto lo pedimos de pura gracia, esto lo pedimos en los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. Mis queridos hermanos y amigos, si Dios lo permite, nos veremos la próxima semana.